Atendernos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buen día, Axel. Línea Hauser te saluda junto con Pablo Markowski y Bernard Pertot. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andan? Qué bueno, Irina, hace rato que teníamos pendiente hablar. Sí, señor. Más te felicité por el libro. Todavía no lo conseguí, pero ni bien tengo un rato, que no tengo mucho, felicitaciones. Bueno, gracias. Se lee rápido igual, te lo prometo. Bueno, pero... No, pero te comprendemos y vamos a aprovechar este diálogo que ineludiblemente empieza con cómo tomaste y qué implicancias tiene este fallo de la jueza Loretta Preska de Estados Unidos, que nos condenó a pagar $16.000 millones por la nacionalización de YPF, ¿no? Bueno, primero la mentira que salió hoy en todos los diarios, que es que Argentina tiene que pagar $16.000 millones por este fallo. Ah, dije pesos, perdón. Sí, hola. Sí, perdón, dije hola. Pesos, sí. De dólares, sí. Sí. No, pero es un fallo en primera instancia que tiene que primero pasar por una corte de apelaciones, que Argentina va a realizar la apelación correspondiente y después seguramente llegar a la Corte Suprema de Justicia. Así que Argentina no tiene que pagar, no está firme y eso se va a seguir discutiendo. Y yo creo que Argentina tiene altas chances porque la verdad que el fallo es un disparate. Y eso hay que decirlo para empezar. Es un absoluto disparate, un absurdo jurídico y obviamente tiene motivaciones, como fue el caso anterior de los fondos buitres, tiene motivaciones que tienen que ver con un negocio especulativo, que es comprar juicios, después buscar el tribunal que te va a dar la razón. Obviamente, en este caso, vuelve a ser el mismo tribunal donde los buitres ganaron con el juez Griesa, ahora van con la jueza Preska, que es la sucesora de Griesa, a reclamar algo que es absolutamente ilegal. Bueno, hasta ahí, empecé por ahí, pero digo, lo que sorprende, o no tanto, es que acá la oposición nuestra es tan buitre como los buitres, ¿no? Es una constante. Cada vez que hay un fallo, por injusto que sea, por ridículo que sea, por pernicioso que sea para el interés, la soberanía nacional, por más que viole todas nuestras leyes, se ponen contentos, aplauden, están siempre a favor de los buitres. Entonces, eso es lo sospechoso. Alguno de ellos, como el caso Melconian, si no entendí mal, fue buitre, porque participó de uno de estos juicios, él demandó a la Argentina para cobrar en el juicio de Griesa. Si es así, ya lo que estoy diciendo no es un eufemismo, ¿no? Porque hoy Melconian es prácticamente el candidato sustituto que encontró Bullrich a presidente. Y después, varios puntos, voy a tratar de ser sintético. El fallo es absurdo, tiene que ver con que cuando se recupera YPF, se recupera utilizando una potestad constitucional que tiene el gobierno argentino, que es la de expropiar bienes cuando son de utilidad pública. Pero para hacerlo tiene que pasar por el Congreso. Uh-huh. En este caso, la utilidad pública de YPF fue sancionada por el Congreso por ley con amplia mayoría, y la expropiación se hizo a través de la ley de expropiaciones, que también después se convalidó con amplia mayoría, donde estaban radicales, coalición cívica. Los únicos que no votaron fue el macrismo en ese momento, los únicos, fue, si no me equivoco, algo así como 208 votos. Los únicos que no votaron a favor de recuperar YPF fue el macrismo. Cuando se aplica la ley de expropiación, se aplica utilizando los estatutos legales que tiene, que implica que el bien a expropiar, que era el control de YPF, o sea, el 51% de las acciones, tiene que ser tasado. La tasación la hace el Tribunal de Tasaciones, no al Poder Ejecutivo ni al Congreso. Luego de la tasación hay que pagarle eso al que perdió el bien que tenía, que en este caso era el 51% de las acciones, Repsol. Sí. Repsol está de acuerdo con la tasación de manera amistosa, digamos, amigable, o sea, quitando todo tipo de reclamo judicial, acepta el monto de la tasación. Y se llega a ese acuerdo que también convalida el Congreso Nacional. Hasta ahí veníamos. ¿Qué es lo que pasa?
YPF tenía un estatuto que decía, que era un estatuto que se había hecho en los 90 cuando se privatiza, que estaba hecho para que YPF siempre fuera privada y fuera lo que fue cuando fue privada, digamos, algo en función de intereses no diferentes, sino contrarios a los de Argentina. Entonces, decía que si alguien quería recuperar el control, tenía que pagar una enormidad por las acciones de accionistas minoritarios. Sí. Entonces, este es un reclamo de accionistas minoritarios que no lo hacen ellos, sino que le venden el juicio a un fondo buitre, y lo que pretenden es que el estatuto de la compañía esté por encima de la ley y de la Constitución, porque lo que se aplicó fue la ley de expropiación, no fue una compra en el mercado para lo que estaba hecho el estatuto. Entonces, esto, la verdad que es un absurdo, es escandaloso el fallo, no tienen razón, y es para favorecer los intereses de los buitres en el tribunal de Wall Street. ¿Por qué? Creo que a todos nos llamó la atención el momento, ¿no? El momento electoral nuestro. Bueno, no sorprende tampoco porque si haces la cronología, Irina, todo el episodio buitre anterior también tenía una coreografía y un cronograma que tenía finalidades electorales. Lo mismo, como el Partido Judicial en Argentina, como fue el fallo contra Cristina, como todo calibrado, instrumentado en base a la cuestión electoral y el uso político electoral que están haciendo ahora desde los diarios macristas y de los propios dirigentes. Después, lo último que quiero decir, YPF privada, con Repsol como dueño, es resultado de las privatizaciones de los 90, pero tiene varias particularidades. Primero, que hoy nuestra oposición está compuesta de todos los que malvendieron YPF, la liquidaron y después terminó en el vaciamiento. Esto empieza con la Fundación Mediterránea, que en ese momento, el melconian de ese momento era Cavallo, quien presidía la Fundación Mediterránea, termina también de ministro de Menem, y empiezan las privatizaciones. Empieza un comienzo de privatización de YPF en el 93, y después se consuma, cuando se va Cavallo, lo echan, y en vez de Cavallo viene Roque Fernández, que es el tipo que mandó Milei a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Fue el ministro sucesor, creo que en el 96 de Cavallo, y su número 2 era Carlos Rodríguez, que es el otro que fue a hablar con el Fondo Monetario. Y ahí se termina de privatizar YPF, vendiéndole el 99% de YPF a Repsol. Yo creo que Carlos Rodríguez no estuvo de acuerdo y se fue del gobierno por ese tema. Pero más allá de esas circunstancias, toda la oposición nuestra piensa que YPF tiene que ser privada, fue responsable de la privatización anterior y de sus resultados, que es que la vaciaron. Cuando se recupera YPF, venía en caída libre la producción de petróleo, la producción de gas, la reserva de gas y petróleo, venía en caída libre la exploración, la inversión en nuevos pozos. O sea que, por ejemplo, cuando se recupera YPF en el 2012, estaba Argentina por primera vez en mucho tiempo con desabastecimiento de dos tipos. Primero, había que importar combustible de afuera porque YPF no producía con Repsol acá, pues su negocio era vendernos desde afuera en otros pozos y en otras áreas. Y en segundo lugar, había desabastecimiento. Irina, te acordarás, todos los fines de semana había colas en las estaciones de servicio porque no alcanzaba la nafta, teóricamente. Y era una puja de esa empresa privada, que tiene posición dominante en el mercado, para que le suban el precio de la nafta y poder venderle en el surtidor a precio internacional, en dólares, digamos, estos dolarizadores, en dólares a la gente que va a cargar nafta. Y cuando recuperamos YPF, al día siguiente, desde ese día, nunca más faltó nafta en las estaciones de servicio. Empezó a subir la producción de gas y petróleo, Vaca Muerta se puso en marcha, y hoy la contradicción más grave, más allá del uso electoral de esto, es que los que hoy están diciendo, no, es verdad, recuperar YPF fue un desastre, son los que cuando les preguntan qué oportunidades tiene Argentina en el futuro, dicen Vaca Muerta, pero Vaca Muerta existe porque se recuperó YPF. Entonces, bueno, es una contradicción. Le gusta la consecuencia, pero no la causa. Entonces, yo creo que todas estas contradicciones, más allá del uso electoral, más allá de que el fallo
realmente ilegal, porque además la jueza reconoce que hay que aplicar ley argentina, que no puede aplicar ley norteamericana. Entonces hace una especie de simulación de que esto es con ley argentina, pero ningún tribunal argentino pondría el estatuto de una empresa por arriba de la Constitución. Axel, ¿cómo te va? Bernard Pertot te saluda. Queda claro lo que planteas sobre el fallo en Estados Unidos. Te quería llevar a un tema que se discutió esta semana y seguramente se va a seguir discutiendo en la que viene, que es el tema del impuesto a las ganancias. ¿Estás de acuerdo con que se elimine el impuesto a las ganancias? Mira, estuve recién hablando con Sergio, yo me enteré como ustedes porque no estuve en el tema. Vamos a esperar a ver cómo es el anuncio exactamente. Pero, digamos, con el concepto de eliminar el impuesto a las ganancias, ¿vos estás de acuerdo? No, yo creo que, a ver, si uno va a cualquier país del mundo, los salarios más altos, los sueldos más altos, los ingresos más altos, en general están grabados. Qué sé yo, si tienen un conocido, se fijan, por ejemplo, en Estados Unidos hay un impuesto a altos ingresos que tiene una tasa creciente a medida que aumentan y que llega a niveles muy, muy altos, si no me equivoco, arriba del 40%, pero que afecta a una cantidad de asalariados, o son diferentes tipos de ingresos los que graban, no solo salarios. Por ejemplo, directores de compañías, por ejemplo, varios tipos de ingresos, de otro tipo de rentas. Entonces graba los altos ingresos. Acá el impuesto, yo coincido que tiene un nombre que no corresponde, porque el salario no es ganancia, por más que el concepto tenga que ver con salarios elevados, y después que todo el tiempo se está discutiendo qué es un salario alto o qué es un ingreso alto, a quiénes debería grabarse, porque originalmente la idea era gravar a directivos de empresa, salarios muy altos, el tope de la pirámide. Y yo creo que ese es un impuesto que se aplica en muchísimos países, y que las tasas y las alícuotas muchas veces son mucho más altas que las argentinas. Pero con esto de que está dentro del régimen de impuesto a las ganancias, que es para sociedades, o sea, para empresas, y sí, se ha generado toda una confusión, y la administración del impuesto termina siendo, ya más allá del nombre, que hay que subir los mínimos porque se mueven los salarios. O sea, todo esto me parece que es interesante ponerlo en discusión. Y con respecto a quién debería pagarlo, los más altos ingresos no siempre son salariales, o no son salarios de trabajadores de convenio. Entonces, creo que todo esto es lo que hay que ver cómo termina siendo el proyecto que se presenta. Axel, buen día, te saluda Pablo Markovsky. De cara a las elecciones hay que entusiasmar a quienes necesita Unión por la Patria para entrar al balotaje y en tal caso ganar las elecciones. En un acto de estos últimos días y frente a una posición que reivindica al genocidio y al terrorismo de Estado, entre otras posibles consecuencias, dijiste, va a haber que componer una nueva canción, no una que sepamos hasta ahora o algo así. ¿Cómo sería esa nueva canción, en términos metafóricos, se entiende, que tenés en la cabeza? No, yo creo que, cada etapa distinta, incluso lo que pasó en las PASO expresa que la sociedad está reclamando, pidiendo, sintiendo cosas que tenemos, como dirigentes políticos, como espacios políticos, nos interpelan. Obviamente hay determinada, llamémosla doctrina, principios, historia que es parte de lo que representa Unión por la Patria, y en términos de principio me parece que es muy claro. Nosotros estamos a favor de ampliar los derechos, de la educación pública gratuita, estamos a favor de la salud pública, estamos a favor de la universidad pública, estamos a favor de la igualdad de oportunidades, de ampliar derechos, de cuando hay una necesidad no son derechos. Pero creo que cómo nos interpela y qué respuesta le damos a las demandas, a las necesidades, a las nuevas, incluso estructuras de sentimiento y de ánimo de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, y eso tiene que ir adecuándose, sin duda. Y hay una agenda que tiene que ver desde cuestiones que son vinculadas al feminismo, a cuestiones que tienen que ver con el ambientalismo, a cuestiones, tenemos que dar una respuesta
a toda esa batería de cuestiones y a nuevos debates que han surgido también, y a viejos debates y viejas recetas que se presentan como novedad. Dolarización, voucher, privatización, como si esas fueran las novedades que nos trae la derecha en sus dos versiones, que además están discutiendo entre ellos, no tienen ninguna claridad, pero nosotros tenemos que poder sintonizar con lo que la sociedad, el pueblo está demandando, está pidiendo, y también no solo con aquello que reclama y que le parece insuficiente, sino con los diagnósticos que están atrás de eso. Hay cosas que no andan bien, hay que reconocerlo, parte de ahí, cosas, errores, lo que sea, digamos, y creo que en ese sentido tenemos que estar dispuestos a dar profundas discusiones y a plantear respuestas y soluciones que las comprenda la gente, que tampoco son a veces las mismas problemáticas son las mismas que antes. Así que creo que hay que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo de creatividad, de originalidad, pero no es algo que se haga, lo dije también ahí, no es algo que se haga en soledad, en un escritorio, en un laboratorio, o menos todavía con un grupo de consultores. Esto es algo que se construye precisamente con la sociedad, recorriendo, escuchando, aprendiendo también, y bueno, hoy obviamente por la novedad que hubo en las elecciones, yo creo que hay dos grandes novedades. Una, la aparición de La Libertad Avanza con ese caudal y con un apoyo en las PASO muy elevado que no se veía en las encuestas, etcétera. Otra, lo que le está pasando al macrismo, digamos, a Juntos por el Cambio, que bueno, que hace un año muchos consideraban que Larreta era número puesto para la presidencia. Luego vimos el conflicto que tuvo con Macri, como Macri también en un momento empezó a tensionar, entonces parecía que Bullrich le iba a ganar a Larreta, entonces la próxima presidenta era Bullrich. Creo que ellos mismos se convencieron de eso. Luego Macri también con problemas con Bullrich, y ahora con la ambigüedad de si apoya más a Bullrich o a Milei, una ambigüedad que escuché a un intendente de la provincia reclamarle a Macri que se defina. Ahora, lo que es cierto es que no se sabe bien Macri si apoya a Bullrich o a Milei, pero sí se sabe que Bullrich y Milei son macristas, digamos. Entonces, bueno, son todas cuestiones que yo creo que tenemos que rápidamente estar dispuestos también a dar respuestas y a buscar incluso los lenguajes para comunicarnos siempre en términos de principios o en términos de doctrina. No son cuestiones nuevas, pero sí problemáticas nuevas, expresiones nuevas, formas nuevas y situaciones nuevas que hay que enfrentar. Y no hemos podido explicarlo bien, ni qué proponen ellos, qué buscan, que me parece que recién ahora se le está prestando más atención, particularmente en el caso de Milei, cuando aparecen los verdaderos gestores, los verdaderos ideólogos de las cosas que dice Milei, que son, qué sé yo, los economistas de Chicago, Hayek, Friedman, bueno, que no tienen nada de nuevo y han hecho grandes desastres. En América Latina también eran los economistas de Pinochet. Ahora, vos hablabas antes de, bueno, con esta idea de alguna manera hacer llegar un mensaje que evidentemente no ha llegado a la población, de qué está esperando la ciudadanía, ¿no? Y quizá el tema central, más acuciante, y no estoy diciendo ninguna novedad, es que baje la inflación y que los sueldos alcancen, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? No, bueno, me parece que Sergio, porque en principio hay que partir de ahí. Para mí, un elemento central, yo a veces lo digo livianamente y parece que es una chicana y es para involucrarlos a ellos y es una simplificación. No, lo digo con mucha seriedad y como producto de lo que realmente pienso y de reflexiones que son concienzudas, ¿no? Hoy el principal problema que tiene la economía argentina, nuestro país, el presente y el futuro, es la inmensa deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Uno dice, bueno, pero antes había tomado $100.000 millones de dólares en Wall Street con privados, entonces ¿por qué lo del fondo? Y porque el fondo es una deuda que viene con condicionalidades, viene con imposiciones, viene con extorsiones, y lo hemos vivido varias veces en la historia argentina, y está ocurriendo de nuevo con el fondo. Vos fíjate, ¿cómo fue el final del gobierno de Alfonsín? Y ahora está muy bien descrito y contado por primera vez en ese libro
diario de una temporada en el quinto piso de Torre, que cuenta los pormenores, que el problema fue que el fondo no les cumplió con los desembolsos, les pedía otras cosas y le soltó la mano, le bajó la palanca. Y entonces venían vencimientos y no se podían pagar. Y bueno, eso ocasionó lo que llamaron golpe de mercado y la salida, digamos, anticipada del gobierno de Alfonsín, la entrega del mando a Menem. Luego, otra cosa parecida pasó en 2001. En 2001 fue igual. ¿Se acuerdan que tenía que venir un desembolso del fondo? No sé si eran 7.000 millones de dólares para compromisos que tenía el país también con acreedores externos. No lo desembolsaron porque no se había cumplido una cosa, otra cosa, y ante eso, bueno, se desencadenó lo que fue el corralón, digamos, la gran crisis. Ese fue el detonante. O sea que la participación del fondo en estos episodios, y bueno, fue lo que casi ocurre hace unos días. Sí, antes de las PASO había un vencimiento enorme, y ese vencimiento enorme el fondo se negó a desembolsar. Había un cronograma, tenía que desembolsar y dijo, no se cumplió tal cosa, tal otra. Y vos fíjate que lo que dice que no se cumplió y lo que quiere que se cumpla es un programa económico que es responsable de la inflación. Si vos devaluás, como pide el fondo y como está firmado en el acuerdo con Macri, después ratificado después por Guzmán, si vos devaluás siempre por encima de la inflación, que es que el tipo de cambio no se atrase, te lo ponen, y que la tasa de interés esté por arriba de la inflación, escúchame, eso es tratar de apagar el fuego con nafta, porque la inflación en la Argentina tiene un motivo cambiario. Entonces, si vos estás devaluando, hay una inflación de 3, devaluás 3, una inflación de 4, devaluás 4, una inflación de 5, devaluás 5, y bueno, es una espiral inflacionaria que la está provocando con la misma política económica, que son las ideas del fondo, que no sirven y no se pueden aplicar. Entonces, Sergio lo que hizo en estos días es primero evitar que la negativa del fondo a desembolsar terminara en un default con el propio fondo, porque había un vencimiento muy grande que había que afrontar, el fondo tenía que hacer el desembolso y dijo no lo voy a hacer porque no se cumplieron las metas. Y las metas no se cumplieron principalmente porque hubo una sequía que no tiene precedente histórico. Entonces, no comprendió nada de esto, sino que soltó. Y Sergio consiguió los recursos de otro lado, de China, de Latinoamérica, de Qatar, para pasar ese vencimiento sin que tuviéramos que entrar en una situación de impago. Y luego, le reclamaban una devaluación del 100%. Imagínate, hubo una devaluación del 20%, y eso generó un salto de precios que se va a ver ahora, lo que demuestra que la política del fondo es equivocada, que lo que impone es muy malo para la Argentina, muy malo para la Argentina. Entonces hay que cortar con eso. Y Sergio lo que consiguió ahora es que se estabilizara el tipo de cambio por un tiempo, mientras se va discutiendo lo que viene después, que no cayéramos en el impago. Y bueno, yo creo que si el plan económico lo va a hacer el Fondo Monetario Internacional, y no, va a ser muy difícil combatir contra la inflación, mejorar los salarios, porque incluye que el boleto de colectivo, que la electricidad esté todo en dólares, incluye que quitar derechos jubilatorios, laborales, lo dijeron de nuevo ahora, y es lo mismo que trató de hacer Macri. Es ese programa, parece que en esos casos no importa si el gobierno es de uno o de otro. Bueno, un poco mi pregunta era cómo se da vuelta a eso, ¿no? Que es, o sea, el común de la gente está esperando que le digan cuándo va a bajar la inflación, ¿no? La explicación la entendemos. Bueno, tiene que ver con todas estas complejidades, más allá de la pandemia, la crisis energética internacional por la guerra y alimentaria, más allá de la sequía, más allá de todas estas cuestiones, yo creo que el tema de que el fondo imponga sus planes es un tema con el que hay que terminar. Eso, vos fíjate que si vos mirás la evolución de los precios en la Argentina, incluso cuando Macri trae al fondo, a partir de la aplicación de los programas del fondo, que ellos dicen que hay que devaluar, lógicamente, porque los tipos quieren cobrar, son un acreedor, te quieren cobrar en dólares, entonces te obligan a devaluar para encarecer el dólar acá adentro, y entonces que esos dólares queden para pagarles a ellos. Pero ¿qué problema hay? Cuando se encarece el dólar, se encarece, y en la economía argentina, una economía bimonetaria, se encarecen todos los productos que tienen su precio atado a alguno de los dólares. Entonces, lo que nos están proponiendo va deteriorando el salario y acelerando la inflación. Con eso hay que terminar. Entonces, yo creo que, por supuesto, son discusiones muy profundas, lo que le toca a Sergio ya venía puesto así, y ahora de cara a la campaña, bueno, hay que conseguir
poder transmitir esto bien y conseguir los apoyos y el respaldo político para que las negociaciones con el fondo que trajo Macri, y que obviamente son culpa de la oposición, las negociaciones con el fondo no impliquen aplicar medidas y llevar adelante programas que son totalmente adversos a las condiciones de vida de los trabajadores, de los laburantes, de los sectores populares, y bueno, eso no sé, el fondo esa sensibilidad no la tiene. Ahora, en este contexto tan complejo, y vos decías antes, tenemos que ponernos creativos, ¿cuál es la primera idea que tenés para ponerse creativos? No, yo no voy a proponer política económica nacional, Irina. Yo lo que te puedo decir es... No, digo en términos de la campaña, ¿no? Para ampliar los derechos. Sí. En la provincia de Buenos Aires, ser muy claros en la comunicación. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muchísimas, una batería de políticas que han sido novedosas también. Obviamente no resuelven todos los problemas, pero desde cuenta de DNI a lo que ha pasado con los viajes de egresados, digo, para tomar. Nosotros estamos tratando de dar cuenta de lo que son nuestros objetivos, que es mejorar la salud, la educación, y obviamente no es solo hacer más escuelas, hemos hecho más escuelas, pero también discutir cómo se enseña, qué se enseña, y son cuestiones que bueno, que a veces para algunos eran traían pruritos, qué sé yo. Nosotros me parece que de cara a la sociedad hay que ir a fondo, hay que decirle está bien, días de clase. Bueno, los días de clase como hemos hecho, agregar la quinta hora, que es 45 días más de clase por año, pero también que en las escuelas se respete, si hemos recuperado salarios, si hemos invertido tanto, que bueno, que los docentes den las clases. Entonces, bueno, son discusiones que creo que hay que dar en profundidad y que solo hablando con la verdad, con honestidad y yendo al hueso, es que vamos a poder interpelar a la sociedad con las dificultades que tiene y las desconformidades que tiene. Axel, disculpen, pero me están esperando todos en una camioneta. Bueno, una última te hago. Estamos hablando del enojo. ¿Qué cosas te enojan hoy en día? No puedo, perdón. Dale, abrazo. Perdón, listo, muchísimas gracias. Gracias, abrazo. Sí. Mira, acá está. Bueno, uno de los hombres por ahí más buscados en estos días, se entiende que en el fragor de la campaña y la actividad, el abrupto corte